bienvenidos a todos, a todas y a todos una vez más al podcast de Descomplicando Relaciones. Hoy tengo el placer de estar con Belén, una chica que conocí hace tiempo, bueno, no hace tanto, 6 meses, ¿no? Así desde que Sí, empezó el podcast y que me envió un audio maravilloso que, que voy a recordar siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Belén? pues ilusionadísima, María, muy ilusionada por estar aquí contigo, con muchísimas ganas. Jo, qué bien, porque yo también tenía muchísimas ganas de hablar contigo y tengo millones de ganas de conocerte en persona, aunque bueno, hoy estamos dando el primer paso de vernos a través de la cámara. Todo llega. Sí, todo llega, todo llega. Bueno, pues para los que no te conozcan, cuéntanos un poquito quién eres. Pues esa es una pregunta que yo creo que aterra a todo el mundo. ¿Quién soy? No tengo ni idea quién soy. Pero bueno, alguna cosita de en qué consiste mi vida para ver si eso sirve. Soy psicóloga, vivo en Valencia, soy de aquí de toda la vida y durante muchos años me dediqué a la terapia de pareja y terapia sexoafectiva, pero en los últimos tiempos estoy focalizándome en todas las personas que viven en relaciones alternativas, en modelos de relaciones alternativos. Muy bien. ¿Y quieres explicarnos un poco cuál ha sido tu experiencia también en estas relaciones alternativas y cómo te identificas también? Ujú. Pues el otro día calculando cuánto tiempo llevaba en esto de las no monogamias, casi me dio miedo la cifra. Entonces te diré que con 15 añitos más o menos tuve una experiencia que me hizo replantearme muchas cosas sobre la monogamia y creo que a partir de ahí me exilié voluntariamente de la monogamia, pero ha ido sufriendo pues muchísimos cambios. He pasado por ser swinger, he pasado por ser poliamorosa, he tenido relaciones abiertas y ahora digamos que el modelo que intento que guíe mis acciones, aunque a veces se me convierte en un poco utópico, ¿no? Pero por lo menos como brújula es la anarquía relacional. Hacia ahí es hacia donde me muevo. Ujú. ¿Y te gustaría profundizar un poquito más en cómo ha sido ese el paso pues de por el mundo swinger, luego por las relaciones abiertas y por qué te has decantado por la anarquía relacional? Pues sí, te puedo resumir mucho por no extenderlo, porque han sido 20 largos años, que inicialmente lo que a mí me chocaba mucho era cómo puedes estar con una persona sexualmente el resto de tu vida. Eso era la pregunta que rondaba mi cabeza. Cuando empecé con el que fue mi marido, estuvimos juntos 17 años, se lo planteé, pero claro, éramos muy jovencitos, yo tenía 17 también por aquella entonces. Wow. Y de alguna manera, pues durante la mitad de nuestra relación más o menos fuimos monógamos o, como dicen unos amigos nuestros, bastante monógamos. Luego, dada el impedimento que sentía yo ante la posibilidad de no poder estar con nadie más, empezamos una relación swinger. Yo no conseguía estar cómoda en eso tampoco, porque era como de, ostras, sí, pero como que sigue estando bajo el control de alguien, ¿no? Mi sexualidad sigue perteneciéndole a alguien, no me pertenece a mí. Entonces, cuando nos separamos, yo decidí que lo que quería era tener una relación abierta en la que cada persona pudiera hacer lo que considerara oportuno. Sí que eran relaciones jerárquicas, porque para mí había como ese grado de yo quiero ser especial para ti y quiero que seas especial para mí. Y bueno, empecé a ir a reuniones de poliamor y alguien bendita me dijo, ¿y por qué necesitas ser especial? ¿Y qué significa para ti ser especial para esa persona? ¿No? Entonces empecé a trabajarme y a analizar un poco cuáles eran las necesidades de yo sentirme especial. Y vi que no era especial, que lo que quería ser era más que. O sea, que no es Ujú. especial, quiero estar por encima de. Entonces, claro, no me costó mucho deshacerme de esa idea, la verdad, afortunadamente, porque me encajó enseguida y como que me resonó enseguida. Pasé a adoptar la etiqueta de poliamorosa, pero luego cayó en mis manos el libro de Juan Carlos, con el que ya has hablado y ya conoce la mayoría de gente que escucha tu programa, Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos, aprovecho para volver a Ujú. nombrarlo.
Y de repente dije, ostras, es verdad, o sea, el poliamor, sea jerárquico o no, todo es jerárquico porque termina jerarquizando las relaciones sexoafectivas versus las no sexoafectivas, ¿no? Ujú. Entonces, eso daba respuesta a algo que yo siempre había sentido, que era, ¿por qué esta persona tiene que ser el centro de mi vida? ¿Por qué no puedo dar la misma importancia a otro tipo de vínculos que tengo a mi alrededor? Y a partir de ahí dije, vale, encaja perfectamente en cómo me siento. Y ese ha sido el tránsito de unas a otras. Qué bien. Y al principio has dicho que para ti es algo casi utópico, ¿no? Lo de la anarquía relacional. ¿Qué Ujú. tan fácil o tan difícil, como lo quieras, desde el punto de vista que lo quieras enfocar, es para ti encontrar a personas que estén dispuestas a compartir ese modelo relacional? Pues al principio siempre había pensado que era complicado. Claro, si ya es difícil en la sociedad, no sé qué porcentaje, vamos a inventarnos un porcentaje, el 85% de la gente puede ser monógama. Si en Ujú. ese 85 ya a veces cuesta a la gente monógama encontrar a alguien que comparta tus ideas, imagina cuando esas personas que tienes que encontrar están en el otro 15% y dentro de ese otro 15% hay un popurrí muy grande en el cual no todo el mundo, ni siquiera de ese 15, comparte tus ideas. Por tanto, es muy difícil, pero de repente empecé a darme cuenta que ese punto de vista que estaba teniendo estaba súper focalizado en el sexo. Porque toda la gente que conozco con la intencionalidad de que sean mis, entre comillas, amigos, amigas, les da igual que yo sea narca relacional, que yo sea poliamorosa. Entonces solo es un problema cuando metemos el sexo en la ecuación. Así es que decidí sacar el sexo de la ecuación y la verdad es que me encanta compartir con gente que piense como yo y es cierto que hay muy poquita gente, pero lo cierto es que cada vez necesito que haya menos gente porque ¿para qué quiero 500.000? Si con que hayan 3 personas con las que pueda hablar de estos temas en profundidad, pues igual que hay otros 3 con los que puedo ir al teatro y hay otros 3 con los que puedo tener sexo y hay otros 3 con los que puedo jugar al fútbol, ¿no? Ujú. Entonces, pues que no hace falta que tanta gente comparta mi modelo como para poder tener vínculos de calidad. Qué guay, qué buena explicación. Es que siempre que hablo contigo me rompes los esquemas que tenía, o sea que muy guay. Para mí siempre ha sido como un referente a quien acudir cuando he tenido alguna duda en cuanto de identificar que algo estaba ahí y decía, esto, vale, lo entiendo, pero a la vez hay algo que me falla, ¿no? Y siempre he recurrido a ti cuando he necesitado ver el otro lado y la verdad es que siempre tenías una respuesta apropiada para mí y para, bueno, y para todos tus seguidores, porque en realidad aprendo siempre con tus posts, que son cosas que una ni se plantea a veces. Así que, bueno, desde aquí darte las gracias por ese contenido que también subes y por todas las aportaciones que me has dado a mí personalmente. Qué bonito feedback. Muchas gracias. Me gustaría saber un poco, a través de tu trabajo, desde dónde ayudas tú a las personas que acuden a ti para pedirte ayuda. Uh-huh. Pues la verdad es que cuando estoy en terapia, que no me gusta tanto la palabra terapia, aunque sea psicóloga, me gusta más la palabra acompañamiento, Ujú. soy muy poco ortodoxa y eh, bueno, creo que hay herramientas de psicología que son básicas para cualquier profesional en cualquier ámbito de la psicología, que son la empatía y la asertividad y que tienen que estar ahí, pero me salto un poco la norma en el sentido de que la mayoría de corrientes de escuelas de psicología abogan mucho por como mantener mucho las distancias, ¿no? Paciente-terapeuta. Lo que a mí me ha servido y ha servido también a la gente que ha acompañado en mayor o menor medida ha sido que no esté derribar ese muro. Y si yo he tenido alguna experiencia a lo largo de todos estos años que he creído que podía ser de referencia o que podía ser de utilidad a una persona en concreto en un momento concreto, pues la he puesto encima de la mesa. Y si eso ha podido ayudar, pues muchísimo mejor. Porque la verdad es que hoy en día la psicología tiene como muchos retos y muchas consecuencias negativas que se observan
en mis propios pacientes, ¿no? En las propias personas a las que acompaño. Claro. ¿Y cuáles suelen ser las preguntas más frecuentes o los problemas que suelen tener las personas que quieren abrir una relación o que están en el proceso de abrirla? Pues yo creo que, aunque lamentablemente entremos en un tópico, la gestión de celos es algo de lo que más aparece. Pero creo que no es de lo más grave. Para mí lo más grave es cuáles son los... O sea, como que lo malo no está en el paciente, sino en el enfoque que pueden dar muchos profesionales en sí, ¿no? Entonces, de la misma manera que yo, si fuera cardióloga, nunca me metería a tratar un problema hepático, pues hay mucha gente que a lo mejor puede ser un crack en trastornos adictivos o en trastornos de la conducta alimentaria, pero cuando se enfrentan con pacientes como personas de nuestro colectivo, utilizo la palabra pacientes, sinónimo de pacientes, clientes, acompañados, en cada persona que ponga ahí la etiquetita que quiera. Pues eso, como que hay muchas personas que no están preparadas o que no han estudiado en profundidad las características de diferentes estilos relacionales como para poder atender a las necesidades de las personas que van a sus consultas. Y eso era lo que desde aquí, y aprovechando un poquito la voz que me das, María, quería comentarte a ti y comentar a todas las personas que nos escucharan. ¿Cuáles son esos factores o esos problemas que os podéis encontrar en consulta con terapeutas más normativas o más normativos? Si te parece, te cuento un poquito. Claro, claro, me encantaría. Pues digamos que si lo englobamos en 3 bloques grandes, por un lado están los problemas que tienen que ver con desconocimiento. Los terapeutas, digamos que, como decíamos antes, al no formarse, hay datos que se les escapan de cómo nos relacionamos, y ese cómo nos relacionamos afecta muchísimo a esquemas que una persona normativa, incluido un terapeuta, pueda tener en su cabeza. Porque no olvidemos que una psicóloga o un psicólogo tienen sus sesgos. Entonces, lamentablemente, aunque una de las funciones importantes del psicólogo antes de empezar terapia es tratar que esos sesgos y esos esquemas propios no afecten a nuestros pacientes, lamentablemente están ahí. Yo también los tengo, ¿eh? Yo no estoy libre de sesgos cuando trato a mis Claro, pacientes. Si viniera alguien con una monogamia férrima, hoy en día no sé si preferiría casi derivarle a otras compañeras que seguramente le van a poder atender y empatizar de una manera muy diferente a la que pueda atenderle yo. claro, Pues estamos capacitados, claro, pero tenemos que tener muchas cosas en cuenta que se nos pueden escapar. Entonces, por claro. un lado, desconocimiento. Por otro lado, la tendencia a devolverte a la norma. Y ahora luego te pondré de cada uno de estos bloques algún ejemplo. La tendencia a devolverte a la norma de cuando te estás descarrilando, digamos, igual que en los años 50 una persona cuando era gay y iba a terapia, ¿qué hacía el terapeuta? Pues intentar curarle esa homosexualidad para que puedas vivir normal y seas feliz, ¿no? Pues Claro, todavía pasa con gente de nuestro colectivo hoy en día. Y el tercero sería como responsabilizar al modelo en lugar de responsabilizar a la situación o a las personas involucradas, ¿no? Con respecto a ese primer bloque, al del desconocimiento, te voy a leer un post que leí de un chico americano que me encantó. No os puedo dar la referencia porque no recuerdo cómo se llamaba su cuenta, pero él decía: y cuando encuentras a un terapeuta que te entiende, entre comillas, lo suficiente, te ves a menudo educándole acerca de quién o qué eres. Eso consume tiempo de mi terapia. No me malinterpretéis, estoy agradecido por su ayuda, simplemente que es agotador que tengamos que estar todo el tiempo dando explicaciones, ¿no? Recuerdo en base a esto una chica a la que acompaño que vino diciéndome que tenía una terapeuta anteriormente que había sido excelente y que le había funcionado muy bien, pero que de nuevo esta chica se movía dentro de la anarquía relacional, estaba teniendo un vínculo con otro chico y su terapeuta lo que le dijo es: vale, entiendo que podáis tener, que tú quieras que él libremente pueda tener otras relaciones, pero para que esto sea sano tienes que ponerle límites, ¿no? Ese ponerle límites
ya es de base algo que a la gente que vivimos dentro de la anarquía relacional no nos gusta. Yo tengo que Claro, ponerme mis propios límites. Yo no te tengo que eso es. limitar tu conducta, ¿no? De alguna manera, lo que necesito es que tú sepas hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde me puedo dar yo a ti. Claro, Entonces, eso, si no conoces la anarquía relacional, esa respuesta fue una respuesta muy lógica. Protégete, ponle límites a él, ¿no? claro. Pero no, Sí. ponemos límites a nosotros. Claro, a mí me gustaría añadir a esto que estás diciendo que es que me he sentido muy identificada porque yo, ¿cuándo fue? Creo que fue sobre marzo o abril, empecé terapia con un psicólogo, pues, no sé cómo Normativo. decirlo, convencional, sí, normativo. Y claro, yo cuando le explicaba ciertas situaciones que yo estaba viviendo, se quedaba como callado sin saber qué decir. Y claro, y en ese momento era como que yo me sentía como de decirle, jo, es que, claro, ahora tengo que perder tiempo, exactamente lo que decía este chico en el artículo, tengo que perder tiempo yo en explicarte el modelo relacional que yo estoy viviendo para que entiendas mi situación. Y yo recuerdo que en alguna situación, pues eso, que le dije, no, es que no estoy sabiendo gestionar esto o lo que sea, y de darme a entender que yo lo estaba pasando así de mal porque yo me lo había buscado, ¿sabes? Entonces me he sentido muy identificada con esto que has contado. Pues mira, lo que acabas de contar enlaza con responsabilizar al modelo. Esto pasa muchísimo en nuestro entorno más cercano. Cuando te ven sufrir es como, claro, pero si es que con las cosas que haces, ¿cómo no vas a sufrir? ¿No? Ujú, Con las libertades que os dais o cualquier cosa así, claro, ¿cómo no vas a sufrir? Pero también pasa en terapia, lamentablemente. Una chica en un taller que estaba dando hace muy poquito me dijo que su psicóloga le había dicho, si sufres, no insistas, esto no es para ti. ya. Lo primero, eso es aconsejar, cosa que un psicólogo no debería hacer o una psicóloga bajo ningún concepto. No estamos para aconsejar, estamos simplemente para darte unas gafas transparentes y que dejes las rosas y las negras a un lado, ¿no? Ujú, Y que con estas transparentes tengas un punto de vista distinto. Yo no te puedo decir lo que tienes que hacer. Pero por otro lado, si tú hubieras sido monógama y vinieras como cualquier persona que vive en la monogamia secuencial, que es el modelo reinante hoy en día, ¿no? Enlazar una monogamia con otra, y vinieras sufriendo muchísimo porque la pareja con la que estás ha pasado cualquier conflicto, ¿habría algún psicólogo o alguna psicóloga que te dijera, claro, es que como eres monógamo, como eres monógama, pues te pasan claro, esas cosas? No. O sea, van a buscar la solución en el estilo de comunicación o, como decíamos antes, en si ha habido un fallo de empatía, si ha habido un fallo de asertividad, si han habido conductas agresivas, qué es lo que está pasando. Pero el modelo no tiene nada que ver en todo este tipo de hecho, diría casi, lo iba a decir con la boca pequeña, pero lo voy a decir con la boca grande, que el modelo menos saludable desde mi perspectiva, porque es autoritario y porque tiene muchos vicios, eh, es el monógamo. Entonces, si yo tuviera que responsabilizar algún modelo, seguro que sería el monógamo, pero aún mm, así no osaría delante de un paciente a responsabilizar al modelo. Yo voy a responsabilizar a la situación. Vamos a ver qué podemos hacer con esta situación. Claro. claro. Sí, sí, de hecho, si tú tienes malas relaciones o lo has pasado muy mal por tener relaciones monógamas, de hecho, seguro que el comentario que te van a hacer tus familiares más cercanos es ya aparecerá alguien que te dará lo que mereces, ¿no? O algo así, o Totalmente. que te Sí, hará sí. feliz. El príncipe Eh, azul. O la princesa eso azul. No, no, el príncipe es, hetero. El príncipe azul. claro, Sí, sí, totalmente. sí. Mm. Así que, mm, Em, por último, tenemos el punto, María, como te comentaba, que quizás también es muy extendido y podría decirte mil ejemplos, pero es el de volverte a la norma. ¿No? Y el que al principio te dije, pues en los años 50, si ujú, fuéramos homosexuales, se habría intentado que fuéramos hetero, y ahora, siendo no monógamos, se intentaría que fuéramos monógamos. ¿Cómo? Pues haciéndote reflexiones. Cierto es que un psicólogo o una psicóloga estamos para que las personas que acompañamos se replanteen muchas cosas, eso es verdad, pero
te voy a hacer preguntas para que te replantees cosas desde mi perspectiva. Y mi perspectiva como monógama va a ser sesgarte hacia la monogamia. En Ujú. este cuadro, digamos, ¿qué problemas solemos encontrarnos? Uno, que se nos tache mucho de personas con miedo al compromiso. Ujú. Y ahora yo te pregunto a ti, María, si tú piensas a nivel personal, como María Freitas, en tu vida y en cosas en tu vida en las que estás comprometida, ¿se te ocurriría decirme amistades, trabajos con los que hayas estado comprometida, proyectos con los que hayas estado comprometida, familiares con los que hayas tenido relaciones que sepan que estás ahí, pase lo que pase? Es una Sí, pregunta claro. abierta. Uh-huh. Sí. ¿Crees que cualquier persona de las no monogamias a la que le preguntáramos eh, tendría miedo al compromiso de por sí? Pues habrán personas con miedo al compromiso y las sabrán que no. Entonces, cuando, como decía, te sales de la norma o siendo no monógama o algo que me ha pasado a mí personalmente por no ser madre, por ser no madre, que no es lo mismo no ser madre que ser no madre, eh, me, mi psicóloga en su momento, hacía muchísimos años, sí que me planteaba, pero Belén, ¿tú te has parado a pensar por qué estás tan cerrada en no querer tener hijos? Y claro, hoy en día le diría, ¿por qué no me preguntas, oye, ¿por qué no quieres jugar al fútbol? ¿Por qué me preguntas si quiero tener hijos? Pues porque tener hijos es algo normativo y hay que hacerlo porque la norma lo dice, pero Ujú. no es algo que todo el mundo tenga que cumplir. Lo mismo sucede con las exclusividades. Cuando te achacan miedo al compromiso, siempre va ligado a que no quieras exclusividad sexual o no quieras exclusividad afectiva. Pero yo, por ejemplo, la persona con la que tengo un vínculo sexoafectivo más estrecho o más de frecuencia hoy en día, llevo 6 años casi con él. Como te he dicho antes, con mi marido estuve 17 años. Siempre pongo estos ejemplos, pero es verdad, con mi mejor amiga llevo 40 años siendo su mejor amiga, ¿no? Y tengo 42. O sea que me molesta un poco especialmente cuando se nos tacha de personas con miedo al compromiso. No, no me cabe, no entra para mí el miedo al compromiso aquí, necesariamente. Claro, lo entiendo perfectamente. Por otro lado, el egoísmo también. De la misma manera, a mí me han dicho muchas personas, aquí ya me salto porque esto sí que no es algo de terapia, esto es simplemente social, no me lo he encontrado todavía en ninguna persona a la que acompaño. Hablo de experiencia de la calle, que me digan que por ser no monógama soy egoísta, porque como que quiero tenerlo todo, ¿no? Ujú. Y por ser no madre igual soy egoísta. Pues pienso que es más egoísta quien quiere tener una pareja solo para mí y para mi disfrute y para que haga lo que yo le permito hacer. Y en el caso de ser no madre, jolín, pues alguien del Opus que tiene 11 hijos, yo no le diría nunca, oye, ¿te has planteado que igual esto es malo para el planeta porque hay sobrepoblación? Y sin embargo, a él nunca le van a decir, oye, qué egoísta eres que tienes 11 hijos y lo traes a este planeta cuando a lo mejor es un poco regulinchi. Y sin embargo, a mí sí me lo dicen que soy egoísta por no querer tener hijos, ¿no? Ya, pero en realidad es que ¿en qué punto es ser egoísta eso? Porque yo no le veo ningún egoísmo ahí. Es decir, oye, es una decisión que tú tomas, al igual que yo también he decidido que tampoco quiero ser madre, que puedo un día cambiar, ¿no? Pero a día de hoy tengo súper claro que no quiero ser madre y también a la hora de relacionarme así de forma no monógama, hay días que lo paso mal. O sea, he tenido días de decir, joder, ¿en qué me he metido, no? ¿Y por qué estoy aquí? Pero, ostras, creo muchísimo en las no monogamias y va mucho más allá de la forma de relacionarme. Es algo que expande, pues va mucho más allá Totalmente. y, y quiero luchar por ello. Pero bueno, hay días que no me veo con fuerzas para luchar con ello. Sí, pero bueno, dejo estar ahí, dejo que los días pasen y cuando tenga un poco más de fuerza y... Pero tengo muchísima gente que me dice, es que no entiendo la necesidad que tienes de complicarte la vida de esa manera. Ostras, pues déjame, ¿no? O sea, es mi decisión, al igual que tomo otras tantas decisiones en la vida, igual que si decido
tomar leche vegetal o leche de vaca es mi decisión Mm, y eso a nadie le importa. Quiero sí. decir, ¿por qué mi modelo relacional importa tanto y te tienes que meter tanto en cómo quiero relacionarme o en cómo quiero vivir mi vida? Porque no solo un modelo relacional, sino que comporta muchas otras cosas. Me acabas de recordar, María, con eso, a ese otro punto que, que oímos mucho en terapia también, y es ¿por qué necesitas? ¿No? Pero tú, ¿por qué necesitas tener sexo con más personas? Pero tú, ¿por qué Ujú, necesitas querer o ser querido por más personas? Y de nuevo, si yo soy cinéfila y todos los martes y todos los miércoles voy al cine, nadie va a venir a decirme por qué necesitas. Y es que no es una cuestión de necesidad, es una cuestión de voluntariedad. Yo siempre se lo digo a la ujú, gente a la que acompaño. Tú no necesitas tener sexo con otras personas porque si fuera una necesidad imperativa tendrías seguramente un problema. Tú te gusta tener sexo con otras personas, decides, quieres tener sexo con más personas o querer y ser querido a más personas. Pero sobre todo decides eh, dejar que tus vínculos quieran a quien quieran querer, ¿no? Y de la manera ujú. que quieran querer. Quiero tocar el último punto, si te parece bien, el último punto que se encuentra mucha gente con problemas en terapia y es la asexualidad. El DSM no hace mucho, o sea, no entra mucho en problemas de atracción, ¿no? Que es la gente asexual, recordemos que no siente atracción sexual. Puede sentir deseo, ¿eh? Y de hecho puede tener sexo o no. Hay mucha gente asexual que tiene sexo y hay gente asexual que no lo tiene. Lo que les une a todos es la falta de atracción, no de deseo. Entonces, cuando alguien va a terapia y es asexual, no voy a poner la etiqueta todavía, previo a una etiqueta. Yo ¿Vale? voy con mi pareja a terapia y esto, estando cuando era estudiante y hacía las prácticas, que tuve la suerte de estar en 2 ocasiones distintas con 2 terapeutas diferentes, en todos los casos se trataba igual. Venía una persona, una mujer o un hombre, que eran pareja y que había un desequilibrio en deseo, que yo no, sus expresiones normalmente eran yo no tengo ganas y mi pareja tiene ganas siempre o algo así. Más allá de que, como siempre digo yo, problemas de la monogamia, pues si tú no tienes ganas y tu pareja tiene ganas, pues la no Ya, monogamia te lo resuelve, pero eso no se puede decir tan a la ligera y lo entiendo. ya. Pero en ningún momento en esa evaluación que se hacía histórica, el terapeuta preguntaba algo que a mí me parece obvio, pero ¿tú quieres tener sexo? Es decir, ¿tú quieres que te atraiga una persona? Porque a lo mejor el sexo es algo que no te ha interesado en ningún momento, que lo has estado haciendo históricamente por inercia, sí que se pregunta siempre si, como si has notado desequilibrios en los últimos tiempos, ¿no? Como si en algún momento sí que tenías mucho sexo y de repente dejas de tener. Pero no se pregunta, ¿y cuando tenías sexo, lo tenías porque te interesa, porque querías, o simplemente porque es una práctica más que forma parte de la cotidianidad? Ya, Entonces, si hay compis nuestros, psicólogas escuchándonos, terapeutas escuchándonos, haría mucho hincapié en que no demos por hecho que si alguien viene con deseo sexual inhibido es porque quiere que aumentemos su deseo o quiere que aumentemos su nivel de atracción. Igual lo que necesita es alguien que le diga, a lo mejor no te interesa el sexo, sin más ya, ni más, y eso está bien y no pasa nada. ¿Y vas a tener un problema socialmente? Sí, porque es complicado salirse de la norma, pero si te empiezas a respetar, por lo menos tienes una puerta de partida de la que salir y hay mucha gente que se relaciona como tú. Entonces, claro. pues eso, me gustaría a la gente asexual que va a terapia que no se dé por vencido o por vencida y que pongan de manifiesto encima de la mesa a sus terapeutas. Oye, yo es que no me interesa por más raro que suene, y a los terapeutas y a las terapeutas que evalúen mucho por ahí, que se planteen si la persona quiere ser, y vuelvo a entrecomillar, curada. Claro, qué interesante, Belén. Jo. Muchísimas gracias por todo este resumen. De nada, María. Si le sirve a alguien, pues bienvenido sea. Estoy segura de que sí. Vamos, si a mí ya me sirve, pues ya le ha servido a alguien. Genial. Bueno, pues
pues jolín, se ha pasado ya la media hora. Ha sido en un tita. He intentado acotar al máximo la información que te daba para comprimirla, sí. No, ha sido genial, ha sido genial. Y de hecho eso, que está muy bien que eso, que remarquemos que no siempre, aunque sea, como has dicho tú antes, ¿no? Que aunque sea un psicólogo de la hostia, un terapeuta de la hostia en un ámbito, no significa que lo vaya a ser en otro. Yo he llegado a estar con 2 psicólogos a la vez, con ese que te comenté y con el actual, que al final luego dejé al que estaba teniendo porque, bueno, al final el actual me ha llenado los otros campos también, así que fue fácil decidirme. Y es súper importante eso, que sepa un poco comprenderte y saber en qué estás viviendo y cómo lo estás viviendo, porque si no, no. ¿En qué momento te encuentras, no? Un poco. Eso es, sí, sí, sí. Así que bueno, gracias también por ser parte de, pues, de estos terapeutas que especializados en las no monogamias. Dejaré también tu perfil de Instagram si lo quieres decir tú ahora, o las formas que hay de contactarte, pues aquí puedes decirlo para que Vale. te Yo creo escriban. que tengo la página web que es Oh My Bonds, bonds de vínculo, BONDS, ohmybonds.com, pero por Instagram es igual de fácil contactarme y es OH-MY-BONDS, Oh My Bonds. Genial, perfecto. De todas maneras lo dejaré escrito y para que la gente pueda contactarte fácilmente. Y nada, y darte las gracias por este ratito, por esta charla y que ya sabes que me parece súper interesante todo lo que hablas y que no descarto que vengas más veces si tú quieres venir, claro. Siempre, siempre que quieras, aquí estaré. Aquí y por privado, lo que haga Eso es. falta. Vale, pues muchísimas gracias por todo y nos vemos, ¿vale? Gracias a ti por la plataforma, Un María. beso, Un chao. saludo. Y ahora os dejamos con la pregunta del policonsultorio. La pregunta que nos deja Manu esta semana, otra vez, hola Manu, es la siguiente, Claudia. ¿Cómo gestionar el estrés que me despierta la autoexigencia de ser y crear relaciones totalmente honestas? Vale, la autoexigencia. Claro, es que la autoexigencia, así como lo comenta él, es una trampa, ¿no? Porque parece. Cuando nos está estresando es porque nos estamos poniendo estamos moviéndonos desde la idea de que hay una solución buena y una solución mala. O hay una solución perfecta. Y esto no es real. La realidad es que ante cualquier situación, cualquier decisión que vayamos a tomar, hay un montón de opciones diferentes que tienen impactos diferentes, pero todas van a impactar en las otras personas. Entonces, nunca hay una solución buena, una solución perfecta. Decidamos lo que decidamos, siempre va a tener, pues eso, consecuencias diferentes. Está muy guay tener este planteamiento de querer analizar de antemano qué impacto va a tener las decisiones que tomemos en las personas con las que nos vinculamos. Lo que pasa es que hay un punto en el que no podemos controlarlo todo y no podemos analizarlo todo. Hay cosas que yo puedo hacer pensando que no van a afectar a las otras personas y resulta que sí, y hay cosas que yo voy a hacer pensando que igual impactan con mucho cuidado y pensando que igual tienen un impacto en la otra persona y resulta que no. Entonces hay una parte de control que tenemos que soltar, que nos va a liberar, ¿no? El decir, vale, pues es que no tengo el control sobre todo. Y lo único que podemos hacer, porque si nos vinculamos con personas, siempre vamos a hacer cosas que nos dañen. Vamos a hacer cosas que dañen a las otras personas desde nuestra inseguridad, desde nuestro desconocimiento, desde nuestro miedo, desde nuestra torpeza. Siempre vamos a hacer cosas que tengan un impacto que no sea agradable en las personas que nos rodean. Y lo único que podemos hacer es estar disponibles para reparar ese daño. Si alguien
si una persona con la que yo me relaciono viene y me explica, Claudia, cuando ha pasado esto, cuando tú has hecho esto con esta decisión que tú has tomado, yo me he sentido rechazada. La respuesta que nos sale a la mayoría automáticamente es, ay, no, si yo no lo he hecho desde ahí, como justificarnos, ¿no? Y esto no ayuda. Si yo asumo que la otra persona, o sea, si yo entiendo que la otra persona me está comunicando esto desde el cuidado hacia sí misma y hacia el vínculo conmigo, la única respuesta posible es, wow, siento que te hayas sentido así. Lo siento mucho y siento que se haya dado en la relación conmigo y puedo preguntar qué es lo que necesitas. Necesitas necesitas que nos sentemos, que nos tomemos un café, necesitas que te abrace y que estemos un rato abrazadas. ¿Qué necesitas para sentirte mejor en el vínculo conmigo? Porque la intención de esa comunicación no es atacarme, sino tener una buena relación. Si asumimos que la vamos a cagar y tenemos esta actitud de, bueno, pues cuando la cague estoy disponible para asumir mi parte de responsabilidad y para cuidar a la otra persona en lo que sea que esté transitando en su relación conmigo, esta es la única manera perfecta, entre comillas, que tenemos para gestionar esto y vivirlo sin ansiedad, ¿no? Porque si no es insoportable el estar todo el rato pensando. Estaba pensando que hace poco hubo una situación en la que voy a un festival con dos amores y las habitaciones son dobles. Y entonces me preguntan con quién quiero compartir la habitación. Y de pronto me encuentro ahí como, ¡ah, Dios mío, ¿a quién elijo? Claro. Elija a quien elija, siempre va a haber una persona que es importante para mí, a la que amo y a la que quiero cuidar, que se va a sentir mal. Entonces, lo único que puedo hacer ante una situación así es pues estar disponible, explicar, mira, he elegido compartir la habitación con esta persona. Entiendo que, o sea, no es porque no te quiera, no es porque no me importes, puedo dar explicaciones o no, pero sobre todo es cómo te sientes tú con esto y qué necesitas para sentirte segura en el vínculo conmigo con esta decisión que es que no puedo evitar. Wow. Sí. Qué bueno. Pues claro, yo creo que a mí por lo menos me hubieses ayudado muchísimo con esta respuesta. Espero que también a Manu le haya servido. Y lo que decimos siempre, si no, pues nos podéis contactar tanto a mí como a Claudia para resolver dudas que hayan quedado ahí en el tintero. Así que nada, pues muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias a ti también, María. Un beso, nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Un beso. Chao. Chao.